Hola, señor. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio este día a nuestras clases. La agenda de este día es el saludo, la reflexión, la retroalimentación, desarrollo de contenido y cierre. Para mí es un gusto que estén conectados, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos 80 estudiantes sincronizados, así que me da un gusto saludarlos, ¿verdad? Animarlos a continuar trabajando de la forma que lo están haciendo. Muy bien, ¿verdad? De igual manera, quiero recordarles que es importante que tengan a su mano lapicero, lápiz, cuaderno, para que tomen sus apuntes, ¿verdad? Un estudiante debe de tomar los apuntes porque le van a permitir recordar a la hora de una evaluación, un examen, ¿verdad? Recuerden que deben de aprender para la vida. Muy bien. Esta semana nos corresponde hablar sobre el bullying, ¿sí? En esta semana vamos a hablar sobre el bullying y para ello es muy importante que ponga atención en el siguiente video. Así que atentos, chicos. Bueno, no me salió el video. Vaya, entonces, bueno, vamos a hablar entonces antes del bullying porque ahí no me apareció el videíto. Fíjense que es muy importante que ustedes pues conozcan el término de bullying, ¿verdad? ¿Qué significa? En este caso, quiero una participación que me digan qué es el bullying. ¿Qué es el bullying, chicos? Es la crítica que le hacen a las personas. Es como una crítica destructiva, podemos decir, que le hacen a las personas. Son acciones negativas con el fin de que estas personas quieren hacer sentir mal a otras, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dice qué es el bullying? Vaya, María Jimena, dígame. Que el bullying es como una forma de violencia hacia un compañero o alguna persona, ya sea verbal, física o mentalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí también levantó la mano un compañerito. Gracias, Jimena. Dígame.
de que el bullying es como para herir los sentimientos de otras personas. Muy bien, muy bien. Fíjense que a veces esas conductas negativas que muchas veces las personas optan es porque estas personas quieren llamar la atención, quieren ser el centro de atención y no encuentran otra manera de cómo sobresalir y lo hacen dañando a otras personas. Y eso no debe de ser así. Yo quiero que cada uno de ustedes, igual, ¿verdad?, haga un examen de conciencia y en este caso se analice cuál es su conducta cuando se relaciona con sus compañeros. Si es con el fin de abonar a crecer a esta persona o de hacerla sentir mal. Y animo también a que si alguna vez usted ha sido víctima de bullying, que usted tiene que ser valiente y decir, alto, a mí no me gusta que me traten así y yo tampoco voy a participar en esas acciones que se ven muy mal, porque yo practico valores, yo practico la empatía, yo soy respetuoso, yo soy responsable. Y así como yo me amo y me respeto a mí, me gusta que respetar a los demás, ¿verdad? Y eso es muy importante. Diga, Emilio. Señor, ese es el tema. Ahorita estamos en la reflexión, ¿sí? El tema... No, el que está presentando. Sí, sí. Ah, sí. ok. Vale. Así que, chicos, yo los invito a que, pues, todos y cada uno de ustedes digan no al bullying, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a contribuir a tener un mundo mejor. Y pues debemos de empezar en nuestro grado, en nuestra comunidad, para hacer las cosas bien. Muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente. Este día vamos a iniciar la unidad 3, ¿sí? La unidad 3, pues, vamos a trabajar sobre el álgebra, algunos contenidos muy importantes, algunos contenidos son nuevos y por lo tanto ustedes deben de poner mucha atención. En la guía que está en la plataforma de Santillana está el nombre de la unidad para que en este día, pues en la tarde, ustedes ahí se tomen un tiempo, puedan decorar su unidad. La unidad 3 se llama Conozcamos el álgebra, ¿sí? Así se llama la unidad 3. Y el primer contenido que vamos a ver de esta unidad 3 es patrones numéricos. ¿Pero en qué consiste esto de patrones numéricos? Veamos. Fíjense que llamamos patrón numérico a una lista de números que siguen una cierta secuencia o patrón, ¿sí? A eso se le denomina un patrón numérico o patrón. Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión de números, 5, 9, 13, 17 y 21. Observo que estos números tienen ciertas características. ¿Y cuál es su característica? Que es la siguiente unidad. Van de 4 en 4. Va aumentando 4 unidades, ¿verdad? Miren, tenemos 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. Muy bien. Entonces observamos que aquí lleva este patrón. Pero también a nosotros nos va a interesar determinar una forma general que cumple este patrón, ya sea este u otro patrón. Y es lo que debemos de considerar los siguientes aspectos, que son los siguientes. Yo voy a decir que dado un patrón o una sucesión de números, hay sucesiones que se denominan sucesiones aritméticas, ¿sí? Una sucesión aritmética se construye sumando un valor fijo cada vez, ¿sí? Por ejemplo, allá teníamos el valor fijo que es 5. 5 más 4, 9, ¿verdad? 9 más 4 era 13, ¿sí? Entonces, esa es una sucesión aritmética porque se construye sumando un valor fijo cada vez. Ahora, estas sucesiones siempre van a tener un primer elemento y
van a tener un número infinito de elementos, ¿verdad? Porque en este caso no sabemos cuál será el último. Pero dice aquí, tengo esta sucesión. Esta sucesión tiene una diferencia de 3 entre cada dos números consecutivos. El patrón se sigue sumando 3 al último número cada vez. Veamos en este caso. Tengo la sucesión o la secuencia de números 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. ¿Estamos de acuerdo que se construye sumando un valor fijo cada vez? ¿Y cuál es el valor fijo? ¿Cuál es el valor fijo? 3. 3. Muy bien, el valor fijo es 3. Entonces, yo puedo determinar esto. Si yo digo 4 menos 1, el valor fijo aquí es 3. Si yo aquí digo 7 menos 4, el valor fijo es 3, ¿sí? Y de igual manera, si yo digo 22 menos 19, el valor fijo es 3. Entonces aquí yo puedo expresar, puedo crear una expresión que me permita expresar esta sucesión de forma general. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo escribo 3 por n. 3 por n. Este n va a representar la posición de cada número. Por ejemplo, aquí, el número 1 ocupa el primer lugar. El número 4 ocupa el segundo lugar, es decir, la segunda posición. El número 7 ocupa la tercera posición, el tercer lugar. Entonces, si yo digo que n representa la primera posición, voy a decir 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. Es 3, pero yo no tengo aquí en este caso el valor de 3, sino que quiero el valor de 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que aquí obtenga el valor de 1? ¿Qué le puedo hacer a esta expresión para que aquí pueda obtener el valor de 1? Sumar o restar. Sumar o restar. ¿Qué le puedo hacer en este caso? Como aquí tengo 3 por 1, 3. Para que aquí obtenga 1, ¿qué número le tengo que restar? 2. 2. 2. Entonces, vengo y digo, veamos esta expresión. 3 por n menos 2. Veamos si cumple esta expresión. Para la primera posición, voy a decir que es 3 por 1 menos 2. ¿Cuánto es 3 por 1 menos 2? 1. 1. Esto es igual a 3 por 1, 3 menos 2, 1. Ah, con esta expresión obtengo el primer término. Veamos si n ocupa la segunda posición. Como n ocupa la segunda posición, ¿qué número le voy a poner aquí en vez de n? 4. No, la posición. Porque aquí es la posición 1, la posición 2. Entonces aquí sería N2. N2. Muy bien. Porque representa el segundo, ¿verdad? Entonces aquí digo 3 por la posición 2, que sería el número 2, menos 2. ¿Y cuánto es esto? 3 por 2. 6. 6 menos 6. 2. 4. 4. 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen aquí que el primer número obtuve que es 1. Es correcto porque es este 1. El segundo obtuve, en segunda posición, obtuve el número 4, que es este número 4. Hoy probamos con la posición quinta. Ahora, esta es la quinta posición que corresponde al número 13. Entonces, en vez de n, ¿qué voy a poner? 5. O no, N5. Ajá, n vale 5.
Entonces aquí usted le va a poner 3 por 5 menos 2. Y 3 por 5 es 15. 15. Muy bien. 3 por 5, 15 menos 2 es 13. 13. Ah, observen. Entonces sí cumple. Esta es la expresión general que me permite representar esta sucesión, ¿sí? Y esto es lo que ustedes deben de interpretar y deben de calcular, ¿verdad? La forma general de expresar una sucesión aritmética, ¿sí? Que en este caso, una sucesión aritmética se construye sumando un valor fijo cada vez. En este caso, veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo la sucesión 8, 10, 12, 14 y tiende al infinito. El primer término es 8. Pero veamos, ¿será que entre los números consecutivos hay un número que es constante? Al restar estos números, ¿me da un número que es constante? Digo, 16 menos 14. 2. 2. Es 2. Muy bien. Si yo digo 12 menos 10. 2. Es 2. Aquí hay una constante. Si yo digo 10 menos 8 es 2. Ah, entonces aquí tengo una constante que es 2. Vaya, muy bien. Entonces este 2, a partir de este 2, yo voy a generar una expresión general donde n va a representar la posición de cada número. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y al infinito. Pero en este caso, si yo tengo aquí la expresión 2 por n, si n toma el valor de 1, 2 por 1 me quedaría aquí, ¿cuánto? 2. 2, ¿verdad? Si yo sustituyo, en vez de n, que es el número 1 que me representa la primera posición, 2 por 1 es 2. Pero no, el primer término no es 2, sino que es 8. Entonces, ¿qué le debo de hacer a esta expresión? Señora, ¿podríamos sumar? ¿Qué podemos sumar? Eh, Tengo 2. ¿Qué le tendría que sumar? 8. No, porque si yo digo 2 más 8 me daría 10. 6. Tengo que sumar 6. Entonces, veamos si es cierto. Tengo la expresión 2n más 6. Este más 6 es el número que le voy a sumar para que el primer término sea 8. Mire, aquí la diferencia es, ¿de dónde sale ese 2, maestra? Ese 2 sale, mire, de 16 menos 14, 2. 14 menos 12, 2. O 10 menos 8, 2. Este 2 me representa esta, su diferencia, 2 por n. Pero nosotros dijimos, la primera posición es 1 y 2 por 1 es 2. Ay, pero el primer término no es 2, es 8. ¿Qué número le debo de sumar para que me dé aquí 8? Y ustedes me dijeron que le tenía que sumar 6. Entonces, veamos, para la primera posición yo lo sustituyo y digo 2 por 1 más 6. 2 por 1 más 6. 2 por 1 es 2 más 6 es igual a 8. Ay, qué excelente. El primer término es 8. Veamos, voy a probar esta posición que es la posición 3. Entonces voy a decir aquí, miren. Aquí lo voy a hacer. Voy a decir aquí. 2 por ¿cuánto? Por 3. Por 3, ¿verdad? Porque es la posición. Por primera, segunda, tercera. Entonces 3. 2 por 3 más 6. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. Más 6 es 12. 12. Es 12. Ah, entonces es correcta. Esta forma general que yo he determinado aquí es correcta para esta expresión. Ahora,
Si alguien me dice, ay maestra, yo quisiera saber qué número estará en la posición 100. ¿Qué número estaría en la posición 100? ¿Qué número estaría aquí? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo? Yo tendría que decir, ay, como ya sé que esta es la forma general, entonces sustituyo la posición, que en este caso sería 100, ¿verdad? 2 por 100. Ese es un 0. 2 por 100 más 6. Por rato se pone rebelde este mouse. Entonces sería 2 por 100, 200 más 6 sería 206. 206. Muy bien. 206. Miren. Entonces aquí el número que corresponde a la posición 100 es 206. Entonces, estas formas generales, esto usted lo va a determinar cuando sea una sucesión aritmética, porque se va sumando un valor constante a cada término. En este siguiente ejemplo dice, se forman varios cuadrados con fósforos, uno después del otro. Si el número de cuadrados que se forman se representan con, en este caso, para el primer cuadrado, ¿cuántos fosforitos se necesitan para el primer cuadrado? 4. 4. Muy bien. Pero para el segundo, ¿cuántos se necesitan? 3. 3. 3 más. Entonces, para formar 2 cuadrados, ¿cuántos se necesitan? ¿Cuántos fósforos? 3. No, porque ya tengo aquí 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se forman 7. Para formar 3 cuadrados, ¿cuántos se necesitan? 10. 10, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el patrón o la forma general, perdón, que debo de utilizar para calcular o en este caso, para poder calcular cuántos fósforos, por ejemplo, se utilizan en 80 cuadrados? ¿Cuál será esa forma general? 3, 80 más. Aquí, ajá, pero veamos, ahorita lo que nos interesa es determinar la forma general, ¿sí? Es una forma de este modo, ¿sí? Observemos. Esta sucesión se va generando sumándole al primer término, ¿qué cantidad? 3. 3, ¿verdad? Porque 4 más 3 es 7, más 3 es 10 y así sucesivamente. En este caso, como es una sucesión aritmética, igual, ¿verdad? Yo puedo decir 10 menos 7, 3. 7 menos 4 es 3, ¿verdad? Entonces aquí me queda una constante que es 3, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo realizar? Díganme, ¿qué más puedo realizar? Ajá, chicos, díganme. Ver si es sumar, restar y qué número Ajá, muy bien. En este caso tengo la expresión, puedo decir 3 por n, ¿verdad? 3 por n. Y si en este caso la posición 1 es 3 por 1 es 3, ¿verdad? 3 por 1 es 3. Pero yo el primer término que quiero no es 3, sino que es 4. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué debo de hacerle? Le tengo que añadir o restar. Muy bien, le tengo que sumarle 1. Entonces voy a escribir 3n más 1. Entonces verifico en este caso si la expresión cumple. Para la primera posición decimos 3 por 1, 3 más 1 es 4. Ah, sí cumple. Lo voy a dejar escrito aquí
por si alguien en este caso no lo logra observar así. Yo digo, 1 representa la posición del primer término, ¿verdad? Es esta, primer término, 1. Entonces digo, 3 por 1 es 3, más 1 es igual a 4. Veamos para el segundo término. 2, como es posición, el segundo término, yo le voy a poner aquí N2. Entonces voy a decir 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6, 6 más 1. 7. Más 1 es igual a 7. Entonces aquí, chicos, sí es correcto. Cumple para el segundo término. Y así para el tercero, veamos. 3 por 3, 9 más 1 es 10. Ah, entonces el patrón que yo he obtenido es correcto y se cumple para cada uno de los términos de la sucesión. Entonces, de esta forma, usted va a poder determinar la forma general de un patrón numérico cuya característica sea que cada término se le va añadiendo un valor fijo, ¿sí? En este caso, observan ustedes que en cada uno de los ejemplos se va añadiendo un valor fijo. Para este caso era 2 y para este caso era 3. Ahora, para poder determinar en este caso el valor, usted va a determinar si hay que sumar o restar, en este caso la expresión, en este caso X, cualquier número, ¿verdad? Que le cumpla con el primer elemento de la sucesión, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, sí. Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de sucesión y esta se le denomina sucesión geométrica. Dice que una sucesión geométrica se construye multiplicando un valor fijo cada vez. Por ejemplo, esta sucesión tiene un factor 2 entre cada dos números consecutivos. Veamos en este caso. Por ejemplo, aquí, ¿qué valor fijo se ha multiplicado? Se ha multiplicado el valor fijo de 2, porque digo, 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8. Y 8 por 2 es 16. 16, ¿verdad? Y 16 por 2 es 32. 32, ¿verdad? Entonces, podemos observar que sí cumple, ¿verdad? Que se construye multiplicando un valor fijo cada vez. Entonces, ¿cómo puedo determinar aquí su forma general? ¿Cuál sería la forma general para esta expresión? ¿Cuál sería el número que va multiplicando en este caso a cada término? 2. 2. 2, ¿verdad? 2. En este caso, porque la expresión para este caso, miren qué interesante, va a estar dado de la forma 2 elevado a la n, ¿sí? En donde n va a ser el factor fijo el que se multiplica, ¿sí? Aquí sí va a dar, ¿sí? ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Cuando n toma el valor de 1. Cuando n toma el valor de 1. Ahora, esto ustedes lo asocian con qué propiedad, con qué operación. ¿Con qué operación Multiplicación. esta es potenciación, ¿sí? Observen aquí. Yo digo, 2 elevado a la 1 es 2, ¿verdad? 2. 2, muy bien. Si n toma el valor de 2. 4. Muy bien. En este caso va a ser, en este caso sería 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y si n toma el valor de 3. 8.
sería 2 elevado al cubo. Que 2 elevado al cubo, usted sabe que es 8. Entonces, aquí sí cumple, ¿sí? Entonces, voy a decir que la expresión general para esta sucesión sería 2 elevado a la n. Pero para este caso, para el siguiente ejemplo, para el ejemplo número 2, ¿cuál sería el factor fijo que se ha 3. multiplicado? 3, veamos, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, ¿verdad? Entonces, el factor fijo aquí es 3. Entonces, mi expresión general quedaría 3 elevado a la n, ¿sí? 3 elevado a la n. ¿Me doy a entender con estos ejemplos, chicos? ¿O hay necesidad que los vuelva a explicar? ¿Sí? Sí, se entender. Señor, una pregunta. Dígalo. ¿Y es necesario hacer toda esa fórmula para saber la continuación, la sucesión y el número que se necesita? Sí, hay que determinar en este caso la forma general. Y en este caso, cuando son sucesiones geométricas, solo determinamos en este caso el valor fijo por el cual se multiplica y ese me va a representar en este caso la base. Y el exponente me será en este caso la posición, ¿sí? Observen aquí, el valor fijo es 2. Entonces aquí la base es 2. Y n representa la posición, en este caso posición 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para este segundo ejemplo, observo que el valor fijo por el cual se multiplica es 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Ah, el valor fijo es 3. Entonces mi expresión será 3 elevado a la n, ¿sí? En este caso, pueden observar ustedes que cuando la posición es 3, por ejemplo, 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo. Aquí el cubo se hace más chiquito. El exponente lo hago más chiquito. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Lo escribo aquí por si alguien pues no se recuerda. Pero esto, por favor, no lo olviden. 3 por 3 por 3 es igual a 27. O sea que en este ejemplo, si la n tomara el valor de 2, n sería igual a 9. Ajá, porque 3 al cuadrado es 9. Y me representa este número que es aquí. Me representa este. ¿Sí? Y así de esa manera construyo la forma general de esta sucesión. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Pero hay una sucesión también que es especial y que son, en este caso, los números cuadrados. El siguiente número se hace elevando su posición al cuadrado. Por ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25 y 36, ¿verdad? En este caso son números al cuadrado. ¿Cómo sería su expresión general en este caso? ¿Cómo representaría esta sucesión de forma general? Como son cuadrados, números cuadrados. Recuérdenlo. ¿Cómo lo hacíamos? Un número al cuadrado, por ejemplo, n, que ya determinamos que es la posición, al cuadrado, porque mire, n al cuadrado es un número al cuadrado. Este es un exponente 2. Mire, si n toma la posición de 1, 1 al cuadrado, 1. Si n toma la posición de 2, 2 al cuadrado, 4. Y lo voy a colocar aquí. Si yo digo 2 al cuadrado,
2 al cuadrado es igual a 4. Es igual a 4. Si yo digo la posición 3, la posición 3, 3 elevado al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. 9, por lo tanto, cumple, ¿verdad? Cumple. Pero para el siguiente caso que dice números cubos, y tengo 1, 8, 27, 64, 125, etcétera. ¿Cómo represento la expresión general de un número al cubo? Vamos, chicos, vamos. Potenciación, un número al cubo. ¿Qué exponente? Aquí como era cuadrado, el exponente era 2. Pero como es cúbico, el exponente va a ser... N al cubo. Eso, va a ser n al cubo. Va a ser n al cubo. N al cubo. Esta sería su expresión general de expresar números cúbicos, ¿sí? Porque en este caso, si yo digo, por ejemplo, cuando n toma el valor de 2, cuando n toma el valor de 2, ¿qué digo? Ya no voy a poner n, voy a decir que n vale 2, entonces voy a decir 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es igual a decir 2 por 2 por 2. Y eso es igual a 8. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Miren. Y ya sé que en este caso el cubo es 8. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Muy bien. Entonces, es importante que usted tenga claro que hay diferentes patrones numéricos y estos son algunos casos. Los más conocidos son las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas y en este caso los más conocidos en las sucesiones especiales están los números al cuadrado, los números cúbicos o también están los números triangulares que ustedes en su momento lo van a estudiar. Entonces, es importante que usted haga un esquema y determine la característica de cada uno de estos números. Ahora, en la plataforma de Santillana está esta información y hay ejercicios en los cuales ustedes pueden practicar y determinar su expresión general. Ahora, cuando hablamos de expresión general, estamos hablando de estas representaciones, ¿sí? Donde este valor de n toma cualquier valor, en este caso, la posición de estos números, ¿verdad? Ahora, esto lo tienen que relacionar muy bien porque más adelante vamos a trabajar un contenido que se llaman expresiones algebraicas y necesito en este caso que ustedes pongan mucha atención. Así que chicos, nos vamos a quedar hasta aquí y yo agradezco su atención y cualquier observación o duda, pues igual, ¿verdad? La pueden hacer en este momento y yo con mucho gusto les ayudo. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, señor. Gracias. No hay ninguna